siento feliz de estar aquí con ustedes, siempre con el ánimo de impartir la palabra del Señor, siempre con el ánimo de predicar la palabra del reino. Hoy el mundo está celebrando ¿qué? La resurrección. Pero la resurrección no es un día para celebrar. El jueves me dice mi esposa: mi amor, hoy es Jueves Santo. Yo le dije: ¿qué? ¿En serio? ¿Qué es Semana Santa? No me enteraba. Sí, pero de verdad no me enteraba que hoy es Jueves Santo. Y yo, Padre mío. Pero bueno, esas son cosas que el mundo maneja y está bueno, porque finalmente si los lleva a acordarse un poquito de que hay un Dios. Pero para nosotros no es un día de celebración porque sea día de resurrección, sino porque es el día del Señor. Celebramos la vida, como siempre lo digo. Y hablar de resurrección para nosotros, iglesia, de una manera especial, hablar de la resurrección de Cristo es hablar de la impartición de una naturaleza. Nosotros este tema y todo este entendimiento obviamente lo vemos de una manera diferente a como el mundo lo ve. Y yo estoy seguro que a través de todas estas conferencias, la gran mayoría de ustedes, por no decir todos, han crecido profundamente en el conocimiento de la palabra y tienen el espíritu de sus mentes completamente preparado para poder discernir, entender cada palabra de lo que se diga aquí. Y cuando hablamos de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la impartición de una naturaleza, es la impartición de una naturaleza que de alguna manera ha sido desplegada por Dios de una forma estratégica, aún, escúcheme bien, aún en los tipos, sombras y figuras del Antiguo Testamento. Ojo con esto, aún en los tipos, sombras y figuras del Antiguo Testamento. Por eso nosotros, para poder entender el Antiguo Testamento, lo tenemos que entender a la luz de Cristo. Para algunos es un lenguaje común, al cual ya están acostumbrados, un lenguaje que vienen escuchando hace tiempo, pero escuche bien, para nosotros entender de una manera correcta el Antiguo Testamento, lo tenemos que entender a la luz de Cristo. Si no lo entendemos a la luz de Cristo, nosotros vamos a permanecer anclados en verdades antiguas. Empiezo diciendo eso para que entendamos el fundamento de lo que vamos a soltar hoy. Entonces, para entender el Antiguo Testamento lo tenemos que entender a la luz de Cristo, y para entenderlo a la luz de Cristo es necesario que nosotros tengamos una clara comprensión de lo que es la dinámica de la tipología. ¿Qué significa la tipología? ¿Cómo funciona este asunto? ¿Cómo Dios lo plasmó en la Escritura? Y hemos venido hablando y hemos explicado infinidad de veces cómo el Antiguo Testamento está cargado de tipología, cómo el Antiguo Testamento está cargado de tipos, sombras y figuras que fueron puestos ahí de una manera estratégica con un propósito eterno. ¿Para qué? Para mostrar, para enseñar, para anunciar al que habría de venir. Toda la tipología que usted encuentra en el Antiguo Testamento está puesta ahí de una manera estratégica por Dios, con el único fin de anunciar al que habría de venir. Y usted encuentra tipologías de toda clase, lugares geográficos. Usted encuentra objetos, templos, y de una manera especial personas, como por ejemplo en el caso de José. ¿Cuántos se saben la historia de José, hijo de Jacob? Casi todos. José era el hijo menor, nada menos y nada más que de Jacob, que era el padre de aquellos que conformaron las 12 tribus de Israel. Pero José era un hombre especial, porque José era el hijo menor de Jacob. Y dice la palabra de Dios que Jacob lo amó profundamente porque lo tuvo en su vejez. Entonces José era el hijo menor y Jacob lo amaba con locura, porque lo tuvo cuando ya era mayor. Por lo tanto, José era algo especial para Jacob. Pero escúcheme esto, no solamente eso tenía José, José tenía otras cosas. José tenía un montón de problemas. El primero que tenía era que su padre lo amaba profundamente. El segundo era que era inteligente. El tercero era que era muy organizado.
El cuarto era que era un hombre que tenía sueños y que sabía interpretar los sueños. Dios le había dado el don de interpretación de sueños y José interpretaba sus propios sueños y los sueños de los demás. Así que José tenía varios problemas. Número 1, era el hijo amado de papá. Número 2, era inteligente. Número 3, era organizado. Número 4, soñaba. Número 5, interpretaba los sueños. Todas esas cosas llevaron a que sus hermanos lo odiaran. Y los hermanos de José odiaban a José dice la Biblia que lo aborrecían. Escuche bien. Dice la Biblia que lo aborrecían, interesante. Y lo aborrecían a tal manera que los hermanos de José lo traicionaron. Lo aborrecían de tal manera que los hermanos de José lo despreciaron. Y escúcheme, lo desterraron. Y lo desterraron hasta tal punto que los hermanos de José lo metieron en un pozo. Dice la Biblia que en una poza, es una poza séptica muy grande, y lo metieron ahí hasta que pasaron los egipcios. Entonces José, los hermanos lo vendieron como esclavo. Fíjese usted la manera como lo odiaban. Y a mí me lleva esto al pensar que este tipo o esta historia que nos cuenta de lo que pasó con José es difícil de perdonar. ¿Cómo hago yo para saber que estoy viviendo en un contexto maravilloso donde mi padre me ama, donde soy inteligente, donde soy preparado, donde soy organizado, donde tengo sueños, donde interpreto sueños, pero mis hermanos me odian hasta tal punto que me vendieron como esclavo a otra nación? Cuando yo pertenezco nada menos y nada más que a la descendencia de Canaán y me venden a Egipto. Transformaron completamente la vida de José y esto era algo para él difícil de perdonar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no hubo rencor en el corazón de José. Oiga bien, con todo que lo vendieron como esclavo, no hubo rencor en el corazón de José. Es más, José en Egipto pasó por muchas cosas. Fue entregado en casa de Potifar. La mujer de Potifar lo enamoró, por ese motivo lo metieron a la cárcel. En la cárcel pasó muchísimos años, sufrió muchísimo. Allí interpretó los sueños del uno, del otro, hasta que interpretó los sueños de Faraón. Y por ese motivo de haber interpretado los sueños de Faraón, José fue llevado a una posición superior y fue puesto como gobernador de Egipto, como encargado de las finanzas de Egipto, como segundo de Faraón, y dice la Biblia como padre de Faraón. Una locura, a donde José llegó. Pero no había rencor en el corazón de José contra sus hermanos. Es más, aprovechando el poder y la autoridad de su posición, en vez de ir contra sus hermanos, los liberó y los perdonó. Y esto nos enseña algo importante, y es que había una naturaleza diferente en la vida de José. Había una naturaleza diferente, distinta a toda la gente que lo rodeaba. Por eso entendemos nosotros que la resurrección del Señor es el posicionamiento de una naturaleza en todos y cada uno de nosotros. Y nosotros venimos hablando desde hace varios meses y diciendo que con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Dios introduce lo eterno en lo temporal. ¿Amén o no amén? Hemos aprendido nosotros que con la encarnación Dios introduce lo espiritual en lo material. Esto es muy importante entenderlo, iglesia. Por lo tanto, la vida de nuestro Señor Jesucristo es la antesala, escúcheme bien, la antesala de cómo funciona el reino. La vida de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra es la antesala de cómo funciona la mente de Dios. Es la antesala de cómo funciona la vida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo manejó códigos, escúcheme bien, completamente inexplicables para la razón humana. El Señor Jesucristo manejó códigos inentendibles para la mente humana, para la naturaleza del hombre de hoy en día y aún de aquella época en la que llegó Jesús. El Señor Jesucristo manejó códigos que están totalmente por fuera de toda nuestra comprensión. Códigos como la verdad. ¿O es que aquí alguien habla la verdad? ¿Alguien aquí habla la verdad todos los días? ¿Todas las veces? Códigos como la verdad. Códigos como amar a nuestros enemigos. Códigos como la misericordia. Códigos como el perdón. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta, iglesia? Y esos son rasgos completamente diferentes a la naturaleza caída. Son rasgos completamente diferentes
a la naturaleza humana. Por lo tanto, la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra fue un tiempo de enseñanza, fue un tiempo de impartición, pero de una manera especial fue un tiempo de preparación para lo que habría de venir. Fue un tiempo de preparación para lo que venía, y con su muerte y con su resurrección lo que el Señor hace es darle finiquito a ese proceso, terminar ese proceso, sellar ese proceso. Él dice, consumado es. Y cuando dice consumado es, nos imparte su naturaleza por medio de su Santo Espíritu. Cuando el Señor dice consumado es, le está diciendo al Señor, ya lo que me encargaste está listo. Y ahí se abre todo un panorama o una realidad a otra dimensión, donde Él imparte su naturaleza, y esa operación dio acceso real, iglesia, a una verdad que el hombre necesitaba. Escuche bien, esa operación de la impartición de su Santo Espíritu da acceso, entrada a una verdad. Diga conmigo verdad. Diga conmigo verdad. Dígalo, despierte, diga verdad. A una verdad que el hombre necesitaba, iglesia. Porque el hombre en cada generación tuvo su verdad. Escúcheme bien, cada generación tuvo su verdad. De hecho, Dios se hizo presente en cada pacto, entregando su verdad. Cada pacto. Y todos sabemos de los pactos que estamos hablando. El antiguo pacto se compone de pacto adámico, de pacto noético, de pacto abrámico, mosaico, davídico. Es decir, cuando hablamos de pactos, le estoy diciendo que el Señor en cada pacto entrega su verdad, y en nosotros no podemos ser ajenos a eso. De hecho, la Biblia dice en el Salmo capítulo 119, versículo 142, tu justicia es eterna. Mire qué interesante, tu justicia es eterna y tu ley la verdad. O sea que estamos hablando, esto es importante, iglesia, que la ley era la verdad para los judíos. El texto lo dice claro, tu justicia es eterna y tu ley la verdad. Búsquelo ahí, Salmo 119, 142. Pero la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. Escuche bien, la Biblia nos enseña que Cristo vino a cumplir la ley para librarnos de ella. Wow. Cristo vino a cumplir la ley para librarnos de ella, iglesia. Por eso Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, es decir, no he venido para abolir la ley, no he venido para acabar la ley, no he venido para suprimir la ley, sino para cumplir. Sino para cumplir. Entonces, Cristo, cumpliendo la ley, nos libra de ella. Cristo cumpliendo la ley nos libra de ella. Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 15, cuando dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Wow. Dice, no estamos bajo la ley. Lo dice Pablo, Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, si nosotros ya no estamos bajo la ley, que era la verdad en ese tiempo, la pregunta sería, entonces, ¿cuál es nuestra verdad? Si ya no estamos bajo la ley que era la verdad en ese tiempo, en qué forma sería impartida la verdad a nosotros? ¿Cómo sería entregada la verdad para este tiempo? Es donde entendemos nosotros que Dios le da apertura al pacto eterno, cambiando una verdad temporal e incompleta, la ley, por una verdad eterna y completa, la gracia. Lo voy a repetir, copie eso. Dios le da apertura al pacto eterno, cambiando una ley material, finita, temporal, incompleta, la ley, por una verdad eterna, una verdad completa, la gracia, Cristo. Pero con Cristo no solamente se nos hace entrega de la verdad, sino del camino y de la vida. Porque Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Por lo tanto, en Cristo Dios establece la manifestación del Rey, del Padre,
de todo el contexto celestial, de todo el contexto espiritual para el cumplimiento del propósito eterno, entregando una verdad a través de la consumación de su obra redentora y de su resurrección. Y es donde está la importancia de lo que el mundo hoy celebra. Escúcheme bien, entregando la verdad a través de la consumación de la obra redentora de Cristo, de su Hijo y de la resurrección. Por eso, iglesia, es que si nosotros no leemos la Biblia con los ojos del Espíritu, vamos a vivir nosotros en una verdad contraria. Si nosotros no leemos la Biblia con los ojos del Espíritu, si nosotros no leemos la Biblia con los ojos de la gracia, vamos a vivir en una verdad contraria, iglesia, que mantiene esa verdad que mantiene al hombre bajo condenación. Esa verdad que mantiene al hombre bajo culpabilidad. Esa verdad, iglesia, que mantiene al hombre con sentimientos de culpabilidad atados aún a sus propias debilidades. Cuando nosotros vivimos en una verdad que no corresponde. ¿Por qué? Porque la religión nos induce a nosotros a hacer en el poder de la ley lo que Dios dice que es imposible para la ley. Escúcheme, la religión nos induce, la religión nos enseña a hacer del poder de la ley lo que es completamente imposible para la ley. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley jamás puede hacer santo a nadie. El propósito de la ley, iglesia, escúcheme, pero el propósito ahora es, el propósito de la ley era enseñarnos, tiene que ser enseñarnos a nosotros que en nuestras capacidades nosotros no podemos decir la verdad, que en nuestras capacidades nosotros no podemos perdonar. Es imposible perdonar, iglesia. Ahora, la ley, que era la verdad buena, santa y justa, hacía su trabajo. Claro, en aquel tiempo, porque la ley era la verdad. El Salmo 119 lo dice. Y la ley hacía su trabajo de una manera maravillosa. Es decir, la gente se presentaba en el santuario. La gente se presentaba en el santuario y llevaban el holocausto. La gente se presentaba en el santuario y llevaba el sacrificio. Pero cuando la gente salía, su conciencia muerta en los delitos y pecados los acusaban. ¿Y qué les tocaba hacer? Volver otra vez a presentar otro sacrificio. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Por eso cuando nosotros leemos estas cosas, escúcheme bien, sin entender el pacto en el que fueron escritas, cuando nosotros leemos estas cosas sin entender el pacto en el que fueron soltadas, pasamos toda la vida tratando de ser santos. Yo no sé si alguien está entendiendo esta palabra, pero cuando nosotros leemos estas cosas sin entender, por eso yo les decía hace 8 días la importancia de entender el pacto que estamos leyendo. Cuando leemos esto sin entender el pacto en el que fueron soltadas, vamos a pasar 10, 20, 30 años intentando ser santos, iglesia, por medio de nuestras fuerzas, por medio de nuestras capacidades, por medio de nuestro esfuerzo personal. Pero nuestro Señor, a través de la verdad presente, nos dice: no trates de ser santo. ¿Sabes qué te dice el Señor? No trates de decir la verdad. ¿Sabes qué te dice el Señor? No trates de perdonar. ¿Sabes qué te dice el Señor? No te esfuerces en lo imposible. Wow. No trates de decir la verdad, no trates de perdonar, no te esfuerces en lo imposible, porque yo te lleno de mi santidad, yo te lleno de mi perdón y yo te lleno de mi verdad por medio del Cristo que te he dado, por medio de mi Hijo Jesucristo, por medio de la impartición de mi Hijo. Iglesia, Él nos santificó una vez y para siempre, haciéndonos partícipes de su naturaleza. Por eso es que la oración después de la resurrección, escuche bien, después de la resurrección, es decir, la oración del nuevo pacto, la oración bajo la gracia, iglesia, no es para que Dios nos santifique, no, oramos con libertad porque Dios nos santificó. No es para que nos santifique, iglesia. Entonces entendamos, iglesia, que esa nueva naturaleza me da a mí el poder para yo fluir en el carácter de Cristo. Esa nueva naturaleza me da a mí el poder para yo pensar como Cristo, hablar como Cristo, actuar como Cristo, perdonar como Cristo. Pero es esa nueva naturaleza. Esto es toda una temática que tiene que ver con la interpretación de la palabra, pero a la luz del nuevo pacto, pero a la luz de la gracia, iglesia, que nos lleva a nosotros a entender claramente la diferencia entre una verdad histórica
y una verdad presente, a entender la diferencia entre todos aquellos códigos que fueron escritos en verdades. Son verdades, pero verdades ajenas, verdades diferentes, verdades de otros pactos, no la verdad en la que nosotros vivimos. Y esto es libertador, iglesia, porque cuando nosotros entendemos el significado real de la resurrección, entonces ahí empezamos a disfrutar de una verdadera libertad. Solo cuando entendemos el significado de la resurrección. ¿Por qué? Porque, escúcheme, nuestro Señor Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados, para entregarnos esa verdad, pero resucitó para que nosotros vivamos esa verdad, para que nosotros entendamos esa verdad, para que nosotros fluyamos en esa verdad. Por eso es que el apóstol Pablo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1 versículo 7. Por eso quien aún permanece anclado en esas verdades antiguo testamentarias, en las verdades de los antiguos pactos, en los preceptos de la ley, quien no ha transicionado a la realidad transformadora de la gracia, esa persona cree, escuche bien, que hasta que no perdone a quien lo ofendió, Dios no lo va a perdonar. Mire, si usted me entiende esto, antes de que yo proceda, usted se va a venir contra mí y va a decir: pero vamos a ver, ¿y el pastor de qué está hablando? Quien todavía permanece anclado en las verdades antiguo testamentarias, en esas verdades de otros pactos, esa persona cree que hasta que no perdone a quien lo ofendió, Dios no lo va a perdonar. Sí. ¿Y sabe cuáles son los textos que usan? Por ejemplo, Mateo 6:12 y el Padre Nuestro. ¿Qué dice Mateo 6:12? Padre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Dice eso o no dice eso? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús dijo esto, dice usted, Jesús dijo esto, pero lo dijo antes de la cruz. ¿Aló? Escúcheme, lo dijo antes de la cruz. Y a usted no se le puede olvidar que la cruz es el sello del perdón. La cruz, iglesia. Jesucristo murió en una cruz para perdonar nuestros pecados, para el perdón de pecados. El texto que acabamos de leer en Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, es decir, la cruz, el perdón de pecados. Por lo tanto, antes de la cruz, el pecado del mundo no había sido perdonado. Escúcheme, antes de la cruz, el pecado del mundo no había sido perdonado. Entonces, según el texto de Mateo, el perdón antes de la cruz era un condicionante. Me parece tremendo, iglesia. Un condicionante, ¿cómo así? Si nosotros perdonamos, entonces Dios nos perdona. Eso es lo que está diciendo el texto. Si nosotros perdonamos, entonces Dios nos perdona. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. ¿Estamos entendiendo esto? Antes de la cruz el perdón era un condicionante. Ahora, si este texto funciona, iglesia, si las cosas realmente funcionan desde este punto de vista, entonces el texto está bien. Claro, está bien, pero está bien hasta que te ofenden. Está bien hasta que te traicionan. Está bien hasta que te engañan. Hasta ahí está bien. Está bien hasta que alguien viene contra ti. Escúcheme, y la gente habla de fe hasta que le da una enfermedad. Y la gente habla de fe hasta que viene algo contra usted. Y cuando viene una enfermedad grave, vienen las dudas, que son peores que la incredulidad. Y empieza uno a decir: ¿será que sí? ¿Será que Dios me sana? Claro que sí, iglesia. Y cuando hacemos algo grave nos preguntamos: ¿será que Dios me perdona? Yo no sé si alguien está escuchando lo que digo. Y estoy hablando de gente conocedora de la gracia. Pero cuando viene algo grave, o cuando usted hace algo grave, cuando usted se equivoca, usted empieza a preguntarse: ¿será que Dios me perdona? Y empezamos a citar textos antes de la cruz, códigos de ley. Y de alguna manera lo que estamos haciendo es forzando a Dios a que se mueva a nuestro favor. A que se mueva a nuestro favor. Y Dios le dice: no, un momentico, el tema no es por ley, el tema es por amor. El tema no es por ley, el tema es por gracia. El tema no es por ley, el tema es por propósito. Escuche bien, iglesia.
Por eso es que hay mucha gente que no sana. Por eso es que hay una cantidad de evangélicos resentidos y dolidos. Yo no sé si usted sabe de quiénes les estoy hablando, pero los conocemos. Por eso es que hay una cantidad de evangélicos que todavía se mantienen resentidos en su corazón, y como el dolor no se va, entonces se dejan de congregar, porque como Dios no me perdona, ¿para qué me voy a congregar, iglesia? Pero cuando nosotros entendemos la verdad presente, cuando nosotros entendemos el nuevo pacto, la gracia, entonces vamos a entender que la única forma de perdonar, que la única forma de decir la verdad, que la única forma de perdonar a quien me agravió, que la única forma, iglesia, de amar de verdad es entendiendo cómo Cristo perdonó, es entendiendo cómo Cristo amó, es entendiendo cómo Cristo dijo la verdad, es entendiendo cómo Cristo actúa. Esto es liberador. Esto es liberador, iglesia. ¿Por qué? Porque esto me da espacio a mí para ser persona. Porque esto me da espacio para ser gente. Porque esto me da espacio para ser humano. Esto me da espacio para sentir ira, para sentir dolor, para sentir emociones y para poder decirle al Espíritu Santo: Señor, en mis fuerzas no puedo. En mis fuerzas no soy capaz. Pero ahora que entiendo cómo fui perdonado, en ese perdón descanso. Pero ahora que entiendo cómo fui perdonado, en ese perdón descanso para poder perdonar a quienes me ofendieron. Ese es el poder de la resurrección. Así trabaja la gracia, iglesia. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, es en el poder del Espíritu de Cristo que Él nos ha dado y que ahora mora en nosotros. En nuestras fuerzas, ¿sabe qué buscamos? Venganza. Eso es lo que buscamos, venganza. ¿Por qué? Porque dependemos de una naturaleza caída. En nuestras fuerzas dependemos de lo natural. Pero déjeme decirle que la gracia de Dios es liberadora, porque la gracia de Dios libera el perdón que de alguna manera fue plasmado desde antes en tipos y sombras del carácter de Cristo. Que eso es lo que era José: tipo y sombra, figura del carácter de Cristo. Es decir, era un elemento de la verdad introducido desde lo eterno en nosotros por medio del Cristo resucitado para hacernos libres. Es donde nosotros, cuando entendemos eso, ahí seremos verdaderamente libres. Por lo tanto, el perdón es un código escrito en el hombre renovado, en el hombre regenerado, en el hombre recreado. Por eso Mateo capítulo 12 versículo 31 dice: por tanto os digo, todo pecado. Diga conmigo, todo pecado. Dígalo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado. Entonces, escúcheme bien. Si a usted lo han ofendido profundamente, porque a todos nos ha pasado, y se lo voy a repetir: si a usted alguien lo ha ofendido profundamente, viva su momento de ira. Vívalo. Viva su momento de frustración. Vívalo. Viva su momento de decepción. Vívalo. Viva su momento de fracaso, viva su momento de tristeza, viva su momento de desengaño. Es más, llore, grite, jálese el pelo, iglesia, porque finalmente es su tiempo, es su tiempo, es su espacio temporal, es su momento, iglesia. Pero intente mirar el lado bueno desde lo eterno. Intente mirar el lado bueno desde lo eterno, porque quien piensa con la mente del Cristo resucitado ve lo bueno aún en las cosas malas. Eso se llama perdón. Eso se llama perdón. Es decir, iglesia, ese personaje que ha entendido eso, iglesia, no es gobernado por la mentira del hecho temporal, sino por la verdad del propósito eterno. Eso escríbalo. No es gobernado por la mentira del hecho temporal, sino por la verdad del propósito eterno. Eso es vivir bajo los códigos del Espíritu y no bajo los códigos de lo natural. Es decir, bajo los códigos de la vida y no bajo los códigos de la muerte. Por eso, escúcheme bien, por eso es que el perdón no es un resultado del esfuerzo, sino del entendimiento. Si usted está intentando perdonar en sus fuerzas, no va a poder. Entienda y perdona. El perdón no es un resultado de nuestro esfuerzo, es un resultado del entendimiento. Ahí es donde entiendo yo el carácter excelente de la tipología antigotestamentaria. Ahí es donde entiendo yo la excelencia de la tipología, la estrategia de cómo Dios puso los tipos, sombras y figuras en el Antiguo Testamento.
Y volviendo a lo de José, en el versículo 2 del capítulo 45 de Génesis dice: entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Resulta de que los hermanos de José vendieron a José a los egipcios. Y José pasó de todo. Lo maltrataron, lo humillaron, estuvo en la cárcel, en fin, hasta que llegó a ser gobernador de Egipto. Y hubo una hambruna tan fuerte en todo Egipto, en Canaán y en toda la región, que la familia de José, es decir, los hermanos, los hijos de Jacob, se vieron obligados a ir a Egipto a buscar ayuda. Lo que no sabían era que se iban a encontrar con José, el hermano que habían vendido, el hermano que habían tirado en una poza, el hermano que habían vendido como esclavo a Egipto. No sabían que se iban a encontrar con él, ni él sabía que ellos iban a llegar ahí. Y en el versículo 1 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él para darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Mire lo primero que les pregunta: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron contestar. ¿Por qué? Porque estaban turbados delante de él. El mayor dolor en el corazón de José durante todo este proceso fue no saber si su padre vivía o había muerto, porque José era el hijo amado, el hijo consentido de Jacob. Y en el versículo 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos. Escuche bien esto, y yo quiero que esto lo lleve usted al contexto de su vida. Dijo José a sus hermanos: acercaos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Sabe una cosa? Desde nuestras propias fuerzas nosotros no podemos acercarnos a quien nos ofendió. No podemos, iglesia. Y eso es muy fuerte. Pero lo más fuerte es lo que sigue. No solamente les dice acercaos, sino que les dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Es decir, no se reprochen a sí mismos, ni siquiera se reprochen a sí mismos lo que hicieron, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La pregunta mía es: ¿cómo pudo José ver propósito, iglesia, en un evento que pudo haberle causado la muerte? ¿Cómo pudo ver José propósito de Dios en unas circunstancias tan complicadas que lo llevaron a ser un esclavo, un preso, que casi lo matan? Pero es que José veía desde lo eterno. José portaba una naturaleza diferente. Por eso Dios le dio sueños y le dio interpretación de sueños. Por eso Dios le dio lo que le dio. José veía todo desde el espíritu. Eso es una tipología de la administración de la gracia. Por eso es que las figuras del Antiguo Testamento, cuando las miramos a la luz de Cristo, tornan relevancia, importancia en nuestras vidas, iglesia. José sabía que los hermanos no lo veían desde el espíritu. José sabía que los hermanos no veían esa situación desde lo eterno. Los hermanos lo veían desde lo natural. Y entonces los hermanos que decían: wow, este es el hermano que vendimos. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué cosas habrá vivido el pobre? ¿Qué le habrá pasado? ¿Cómo lo habrán maltratado? Y ahora el gobernador de Egipto se va a vengar de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos lo veían desde lo natural, porque ellos lo veían desde la naturaleza caída que ellos portaban. Pero José les dice: tranquilos, no se trata de que ustedes me vendieron, no se trata de que vosotros me habéis vendido, se trata del eterno. Yo no sé a quién estoy predicando y yo no sé qué problemática tiene usted, pero la gran mayoría de las veces nosotros no somos capaces de ver las cosas desde lo eterno. Pero no se nos olvide que la encarnación de Cristo es precisamente eso. Es la introducción de lo eterno en lo temporal. Y su resurrección es la puesta en práctica en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Y es donde está el poder de lo que el mundo hoy celebra. Ahí está la clave, iglesia. Él les dice: no se trata de que ustedes me vendieron. Mire, José
podía tener un corazón cargado de rencor, un corazón cargado de dolor, y sin embargo les dice: no se trata de que ustedes me vendieron, no, familia, se trata del eterno propósito de Dios. Dios lo tenía todo planeado. ¿Para qué? Para ponerme delante de ustedes y preservar la vida del árbol genealógico de quien a la postre sería la promesa enviada para la salvación del mundo, el león de la tribu de Judá. De eso era que estaba hablando José. Nosotros no entendemos, iglesia, que las cosas más graves que nos pasan, Dios las utiliza para levantarnos en victoria, porque tiene un plan detrás de cada cosa, iglesia. Nosotros no hemos podido entender que aún los problemas que usted está viviendo, Dios los usa para bendición. Que aún los problemas que usted está viviendo, Dios los usa para levantarlo y para el cumplimiento del propósito eterno. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Canaán, Egipto, todo mundo. Génesis 45:6. Y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Porque Dios siempre usa lo malo. Dios siempre usa lo malo, y no importa el tamaño de eso, no importa lo que sea. Cuando nosotros entendemos el poder y la realidad del Cristo que nos habita, viene bendición para nuestras vidas a través de la problemática que estemos viviendo. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Claro, me odiasteis, me metisteis en una poza, me vendiste como esclavo, pero no habéis sido vosotros. Wow. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero en el nombre de Cristo Jesús, dígalo ahí donde está. Me trataron mal, me odiaron, me dijeron, me señalaron, me humillaron, me traicionaron, pero no fueron ustedes. Pero no fueron ustedes. No fueron ustedes. Así pues, versículo 8. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Wow, por padre de Faraón, mire lo que dice aquí. Por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José portaba una verdad que el mundo no entendía. La pregunta mía es: ¿quién aquí, hoy, en esta dispensación, en el siglo XXI, puede decir con toda certeza que porta una verdad que el mundo no entiende? Yo no sé. No sé si usted ha entendido todo lo que le he intentado impartir esta mañana. Pero nosotros tenemos que trascender a otro nivel de administración práctica de nuestra vida. Le estoy hablando que esto hace 3.000 o 4.000 años. No habían oído mentar a Cristo. José no sabía de lo que yo estoy predicando ahora, ni sabía lo que tenía. Pero José portaba algo que el mundo no conocía. Portaba una verdad que el mundo necesitaba. Y eso es lo que usted tiene. Eso es lo que usted tiene. Eso es lo que usted tiene. Y es donde nosotros tenemos que ser conscientes de lo que portamos, de lo que tenemos, del poder de la resurrección. Tenemos que ser conscientes de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Hoy portamos lo que el contexto de José no tenía. Dios, a través del proceso de la cruz, muerte, sepultura y resurrección, por medio de su Santo Espíritu nos ha entregado a su Hijo, y nosotros somos templo de ese Cristo. Eso nos hace portadores de todos los códigos que Jesús manejaba: verdad, amor por los enemigos, misericordia, perdón y todo el fruto del Espíritu. La pregunta mía es: ¿qué estamos haciendo con esos códigos? ¿Realmente los estamos poniendo en práctica en nuestra vida real? ¿En nuestra vida verdadera, en nuestra vida cotidiana? ¿Estamos llegando nosotros a ser lo que Dios ha planeado que seamos? Porque déjeme decirle, hay cosas que están en el Antiguo Testamento, pero son tipología de una naturaleza que se mueve en el Nuevo Pacto. Están en el Antiguo Testamento, como la vida de José, pero es tipología, son tipos, sombras y figuras de lo que tú tienes hoy en tu espíritu, en tu ser. El poder de Cristo, iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que saber
el pacto que estamos leyendo, cómo lo estamos leyendo y a la luz de quién lo estamos entendiendo. Porque usted lee la vida de José a la luz del antiguo pacto y usted dice, qué historia tan bonita, qué pasada de tío. Ese tío era una máquina, lo que logró hacer. Cuando usted lo lee a la luz de Cristo y entiende lo que significa José como tipo, sombra y figura del Hijo Eterno, eso transforma su vida. Eso transforma su vida. Ahí sabe usted lo que usted tiene, lo que usted es, que usted ha sido hecho para manifestar lo que es y lo que porta. Lo que es iglesia, cuerpo, y lo que porta, la cabeza. Todo lo que está en la escritura es verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo iglesia. Pero tenemos que saber cómo lo leemos y cómo lo aplicamos a nuestra vida a través del contenido de la escritura. Iglesia, estos códigos son herramientas formidables para llevarnos a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores madres, mejores profesionales, mejores hijos, mejores tíos, mejores amigos, mejores hermanos, mejores líderes, mejores jefes, mejores. Porque en todos esos contextos lo que tiene que reinar es la administración del Cristo que hoy vive en ti y vive en mí. La vida de José es solo un ejemplo dentro de tantas tipologías que encontramos en el Antiguo Testamento. Y cuando las trabajamos a la luz de Cristo, vienen a traer luz a nuestra vida para llevarnos a hacer lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Señor, te doy gracias